Hola familias de Edificando, bienvenidos a un día más con otra meditación bíblica. Ayer comenzamos a ver una meditación escrita por Tim Challies y hoy veremos la segunda parte. Te invito a ver la primera parte dando clic aquí arriba o también en la descripción del video. La meditación se titula Cuando anhelas saber el porqué detrás de tu aflicción. Challies nos habla de cómo la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos la tendencia a querer saber el porqué de nuestras aflicciones. Queremos conocer las razones. Queremos que Dios nos diga el porqué. Y él propone 4 respuestas a quienes desean saber el porqué de su aflicción o de su sufrimiento. La primera es confiárselo a Dios. Confiamos en Él no solo para nuestra salvación, sino también para toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra aflicción. La segunda es considerar si realmente quieres recibir una respuesta y si alguna respuesta te satisfaría. La tercera es alejar tu mente de lo que Dios no ha revelado y en cambio dirigirla hacia lo que Él sí ha revelado. En lugar de buscar las razones de tu tragedia, busca el carácter de Dios, todas las cosas que Él ha revelado sobre sí mismo. Mientras que tu tentación puede ser interpretar a Dios a través de las cosas que sabes de tu tragedia, es infinitamente más importante interpretar tu tragedia a través de lo que sabes de Dios. Así que mientras sufres, recuerda la gloriosa realidad de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Luego considera tus circunstancias a la luz de esas verdades. La cuarta respuesta que propone Challies es cambiar tu enfoque de lo que Dios ha hecho a cómo Dios lo ha utilizado y tener cuidado de no confundir ambas cosas. No es necesario conocer las razones de Dios para alabarle por los resultados, pero hay que tener mucho cuidado de no asumir que los resultados son las razones. La razón por la que murió Jim Elliot fue para que Elizabeth pudiera tener el ministerio que tuvo. No podemos saberlo porque Dios no lo dice. ¿Cuál fue una de las maneras en que Dios usó la muerte de Jim Elliot? Levantando a Elizabeth y permitiéndole tener un ministerio largo y poderoso. Estas son dos maneras muy diferentes de ver el asunto y estás en un terreno mucho más firme cuando te enfocas en la segunda. En tu propia vida, al dejar a un lado el por qué Dios hizo esto, quedas libre para preguntarte, ¿cómo puede Dios querer que yo use esto de una manera que le traiga gloria y muestre amor a mi prójimo? Puedes empezar a hacerte preguntas como estas. ¿Cómo ha demostrado Dios su carácter en todo esto? ¿De qué manera ha sido fiel a sus promesas? ¿Cómo he crecido en fe y amor a través de esto? ¿Cómo he visto a otros llegar a ser más como Cristo? ¿De qué manera esta dificultad ha debilitado mi amor por las cosas de esta tierra y ha elevado mis ojos al cielo? Puedes alegrarte de cómo Dios está utilizando tu dolor y tu sufrimiento, aunque no sepas las razones. Puedes alegrarte de cómo Dios está utilizando tu sufrimiento y tu dolor, aunque no sepas las razones. La conclusión de la meditación de ayer y la de hoy es: los tiempos de sufrimiento son una realidad muy trágica a este lado del cielo, y mientras las soportas, te ruego que no rebajes tus tragedias asumiendo demasiado rápido que conoces los propósitos de Dios en ellas. Por el contrario, confíalas a aquel que ha demostrado ser digno de tu confianza y de tu más profunda devoción. Confía en Él, mira hacia Él con fe. Regocíjate en cada evidencia de cómo Él la está usando para el bien y espera el día en que Él lo aclarará todo. Por favor, apoya este canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si no le has dado me gusta a este video, hazlo y compártelo con otros para que puedan ser edificados. Deja un comentario aquí abajo y comparte cómo esta meditación te ha ayudado a cambiar o confirmar tu manera de pensar con respecto a nuestra respuesta a la aflicción. Hasta mañana.